Fray Ángel María Boadrón, un misionero de ojos abiertos. Queridos jóvenes, probablemente muchos de ustedes no me conozcan demasiado. Por eso, quiero presentarme y compartir un poco de mi vida y mis experiencias. Contarles cómo fui aprendiendo a seguir a Jesucristo y a comprometerme desde la iglesia y la orden dominicana con la realidad social que me tocó vivir. Todos me conocen más como Fray Ángel María Boadrón, Fray Ángel o el Padre Boadrón. En realidad, este es el nombre que asumí cuando ingresé a la orden de los dominicos, pero el nombre que eligieron mis padres cuando me bautizaron fue Jean Adrien Boadrón. Nací el 10 de enero de 1845 en Francia, en un pueblito llamado Montmoreau, en la provincia de Charente, que tenía como capital a la hermosa ciudad de Angoulême. Tuve 6 hermanos: Catherine, Pierre, Jean, Joseph, François, Menette Pauline. Mi padre fue Pierre Boadrón y mi madre Leonard Brunet. Como muchos de ustedes saben, en 1789 se produjo la Revolución Francesa, a la cual le seguirían otras revoluciones, grandes cambios en el mundo moderno. Esto generó mucha inestabilidad, profundas transformaciones sociales y una gran pobreza en mi país. Yo fui creciendo en ese contexto. Pude experimentar el dolor de la guerra, el hambre, la pobreza. Muchas personas desvalidas morían por el frío y el hambre. Cientos de niños fallecieron también víctimas de las enfermedades. A esto se sumaron los escasos servicios de salud con que se contaba en esa época. Mi familia no fue la excepción frente a esta situación. 3 de mis hermanos murieron a temprana edad. Fue un gran sufrimiento para mis padres. A pesar de ello, siguieron trabajando y luchando para que pudiésemos tener los cuidados necesarios y, sobre todo, una buena educación, lo que era un privilegio en aquel tiempo. Mamá era ama de casa y mi papá cartero rural. Este era un oficio muy respetado, ya que muchas personas no sabían leer ni escribir. Y él podía hacer posible que los mensajes, las noticias y las informaciones llegasen a casi todo el pueblo. Preocupados por brindarme una buena educación, mis padres me llevaron a la escuela de mi pueblo para que pudiera aprender a leer y a escribir. Luego, me enviaron a un pueblo vecino llamado Juñac para asistir a una pequeña escuela parroquial, donde aprendí a dar los primeros pasos en mi formación general, estudiando también latín y griego. Luego, con mucho esfuerzo, mis padres me impulsaron a realizar mis estudios secundarios en Cognac, donde funcionaba el seminario de la diócesis de Angoulême, con la secreta intención de que yo eligiera la carrera sacerdotal. Mientras yo estudiaba allí, conocí a un fraile dominico, al padre Mateo Lacomte, quien solía predicar los ejercicios espirituales a los alumnos del seminario. A través de él conocí la orden de los predicadores y me sentí muy atraído a elegir ese estilo de vida, lo que me motivó a dejar el seminario y solicitar el ingreso al noviciado de la orden de predicadores. En aquella época, estudiar en el seminario y ser sacerdote era una oportunidad para ayudar económicamente a mi familia. Mis padres tenían muchas expectativas en eso. En cambio, ingresar a la orden de predicadores como religioso implicaba hacer un voto de pobreza, con lo que no iba a poder ser el sostén económico que ellos esperaban. Sufrí mucho al no sentirme acompañado por mis padres. Sentía dolor por no poder satisfacer las expectativas que ellos tenían sobre mí. Viví momentos de mucha ansiedad, angustia, pero yo deseaba profundamente conocer la voluntad de Dios en mi vida. Tengo presentes todavía aquellas horas muy dolorosas
en las cuales aceptar el llamado de Dios o rechazarlo me producía la misma confusión. Las conversaciones con el padre Lacomte y las cartas que intercambié con él durante ese tiempo me ayudaron a tomar la decisión definitiva y manifestarle a mi padre la resolución de ingresar al noviciado de los padres dominicos. Siempre es bueno contar con el acompañamiento de alguien que nos ayude con nuestros discernimientos. Finalmente, en 1862, ingresé a la Orden de Predicadores y realicé mi noviciado en Lyon. Luego, estudié filosofía y teología en el Centro de Estudios de la Orden Dominicana, en Carpentras, y en 1869 fui ordenado sacerdote en Avignon. Entre 1870 y 1871 se produjo la guerra entre Francia y Prusia, y tuve la triste noticia de que mi hermano Pierre, quien era soldado francés, había muerto. En ese tiempo, yo vivía en el convento de Poitiers, en donde me dediqué a las misiones rurales en las zonas cercanas a la ciudad. 3 años después, regresé a Carpentras, y allí asumí la docencia en filosofía e historia de la Iglesia. Estando en ese convento, recibimos la visita de un fraile de Argentina, Reginaldo Toro, quien nos invitó a los más jóvenes a viajar a ese país para colaborar con la predicación. Un 29 de febrero de 1876 dejé mi Francia natal y partí hacia América Latina con muchas expectativas, pero también con cierta nostalgia. Navegamos un largo mes hasta arribar el 2 de abril al puerto de Buenos Aires. Argentina me recibió con la misma calidez que recibía a tantos extranjeros e inmigrantes que por diferentes motivos arribaban a estas tierras. Unos meses después, en septiembre de 1876, me destinaron al convento de Santo Domingo en la provincia de Tucumán. Durante el viaje, a medida que el camino avanzaba, el paisaje cambiaba mágicamente en sus dimensiones, colores y formas. La gran ciudad y su inmenso río de la Plata se fue perdiendo en el horizonte, y un precioso cielo azul, con coloridos cerros, iban abrazando mis sentidos, junto al verde intenso de los árboles y la exuberante vegetación de esa región tan selvática. ¿Quién diría que una provincia tan pequeña y tan lejos de mi tierra natal inundaría mi corazón de alegría, regalándome numerosos amigos e invitándome cada día más a comprometerme con la predicación y el trabajo solidario? El convento se volvió un lugar de mucha vida y oración. Al igual que Santo Domingo, me sentía con el entusiasmo y la convicción de hablar de Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Tuve la gracia de que muchos laicos acompañaran y animaran también mi compromiso. Junto a ellos, fundamos numerosas asociaciones, donde nuestras acciones se acompañaban con la oración, el trabajo por los más necesitados y la vida fraterna. Con mucho esfuerzo y la colaboración de tantos generosos laicos amigos del convento, pudimos terminar la construcción del templo de Santo Domingo en 1884. Por supuesto que a veces la tristeza y el dolor me invadían al ver la pobreza, las condiciones laborales de los campesinos en los cañaverales, el hambre y las injusticias sociales. Pero una de las cosas que más me dolía era muchas veces la indiferencia de muchos. Sobre estos temas conversábamos con jóvenes inquietos que frecuentaban el convento, y entre ellos recuerdo a Ernesto Padilla, a Alberto Rullés, a Juan Veterán. Comenzamos a pensar en las leyes que eran necesarias formular para que el orden social pueda ser transformado. Me dediqué a preparar conferencias, a publicar en la prensa artículos, cuyos contenidos ayudaron a tomar conciencia sobre las injusticias sociales que había. Influidos por el pensamiento social del obispo alemán von Ketteler, me daba cuenta que si veíamos el dolor de esta gente pobre y nos quedábamos indiferentes, significaba que no teníamos alma en nuestro cuerpo ni corazón en nuestro pecho. Desde entonces
comenzamos a soñar con el cambio de este orden social injusto. Una de las experiencias más fuertes que me tocó vivir en Tucumán fue la devastadora epidemia de cólera en 1886. Eran imágenes aterradoras, las personas con miedo y a la vez desconcertadas, tratando de salvarse y huir de la peste. Muchos no pudieron lograrlo. Lamentablemente los más vulnerables, los más pobres y desamparados, fueron las primeras víctimas. Las farmacias cerraban sus puertas. Los pocos hospitales no daban abasto. Las calles desoladas y las casas oscuras. Cuánta impotencia y dolor. Yo no podía ser indiferente. No podía cerrar las ventanas de mi convento y esperar que la epidemia pasara. Esos niños solos, apartados por el temor al contagio, necesitaban no solo medicinas, casa y comida. Necesitaban abrazos, cariño y amor. Salí a la calle. Era urgente hacer algo concreto porque ese dolor no se curaba solo con buenas intenciones y hermosas palabras. Era necesario comprometerse. Y decidí ir a visitar a doña Elmina Pazgallo, quien estaba viviendo en una quinta en las afueras de la ciudad, donde intentaba recuperarse del reciente fallecimiento de su esposo don Napoleón Gallo. En la quietud del paisaje y alejado un poco de toda la convulsión de la ciudad, aproveché también para rezar mucho por todo lo que estaba pasando. Mientras tomábamos unos mates, le comenté a la señora de los trágicos acontecimientos en la ciudad, y confiando en esa inmensa generosidad que siempre la caracterizó, me animé a preguntarle: «¿Usted, señora, podría hacer algo por estos niños pobres?». Yo esperaba una colaboración con algo de dinero, como para poder comprar algunas medicinas, alimentos o ropa para los niños huérfanos. Ella permaneció en silencio unos instantes, me miró a los ojos y me dijo: Mi padre, a los niños pobres yo los ayudaré, no solo con mi dinero, sino con mi vida toda. Yo los cuidaré. Mi casa será la de ellos. Ahora, el silencio era mío. Era evidente que Dios hablaba y actuaba en ella. A ese gesto valiente y generoso de Elmina se sumaron un grupo de colaboradoras. Recibieron a los niños en la casa de Elmina, los amaron como hijos propios y los ayudaron a crecer. Ese amor se hizo tan grande que no bastó con entregarse a estos niños, sino que decidieron entregarse también a Dios. Fue así que un tiempo después la señora Elmina y aquellas amigas que la acompañaron en esta obra se comprometieron a vivir como mujeres consagradas a Dios. Tuve la gracia, la responsabilidad y el compromiso de acompañar a este grupo de mujeres en la preparación espiritual y en la organización de lo que, al poco tiempo, sería la congregación de las hermanas dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. En 1890 y 1894 me pidieron que viaje a Friburgo, Suiza, para ser profesor de teología en la nueva universidad que se acababa de fundar. Y con motivo de participar en los capítulos generales, hice varios viajes a Europa, llegando incluso a Egipto y Palestina. Pero era en Tucumán donde sentía que había echado fuertes raíces, y tuve la posibilidad de regresar varias veces y vivir allí en diferentes oportunidades. Como fui 2 veces superior de los dominicos en Argentina, visité los conventos de Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, La Rioja y Buenos Aires. Estos recorridos me ayudaron a dimensionar la gran riqueza y diversidad del pueblo argentino. Los últimos años de mi vida residí en Tucumán, y al celebrar mis bodas de oro sacerdotales en 1919, pude hacerlos con los amigos de esta provincia. Nunca olvidaré tantas muestras de afecto que quedaron guardadas en la memoria de mi corazón. Fue entonces que Ernesto Padilla, Juan Veterán y otros jóvenes me obsequiaron la publicación de un libro que reunía muchos de los discursos y escritos que yo había realizado durante toda mi vida.
Continué trabajando, predicando y estudiando en Tucumán, en este rincón del mundo donde Dios me regalaría la posibilidad de que mi vida se mezclara entre el verde de los cerros y la calidez de los amigos. El padre Ángel María Boadrón falleció en Tucumán el 16 de octubre de 1924. Sus restos descansan en la capilla del Dulce Nombre de Jesús de las Hermanas Dominicas en San Miguel de Tucumán, junto a la Madre Elmina Paz Gallo.